Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Es un gusto saludarle. Le agradecemos nos sintonice y nos permite acompañarles unos minutos. Reciban un abrazo de todo el equipo de su programa Suena Familiar. Anímese y llene su corazón de gozo. Tenemos esperanza en Cristo, una esperanza viva y activa. Primera de Pedro 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos esperanza viva. Si tú has hecho de Jesucristo tu Dios y Salvador, tú formas parte de su familia y no tienes por qué sentirte solo o sola, porque no lo estás. Somos familia, tu familia espiritual, y quiere apoyarte en oración por esa necesidad que estás pasando. Envíanos por WhatsApp un audio, un mensaje de texto o si quieres llamarnos. Toma nota del número y tenlo a la mano. También lo puedes compartir con otras personas que sabes que están en necesidad de ser apoyadas en oración. El número es 811-590-9879. La palabra de Dios dice que los creyentes juntos formamos un cuerpo, que es la Iglesia de Cristo. Así que ponte en contacto con nosotros y un integrante del equipo de Suena Familiar estará en contacto contigo para ser tu compañero de oración. También te recordamos que puedes escuchar todos los programas por Facebook, por Instagram y por YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Nos encantará saber que nos visitas. Y si no lo has hecho, suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones, así no te perderás ningún programa. Regálanos un like, activa la campanita y compártelos. Y hoy estamos con ustedes Rebeca López y Leti Cantú. Y el tema de hoy es el poder eficaz de Dios que transforma. Cuando pasamos por luchas y aflicciones, no importa si es poco o mucho el tiempo en el que nos encontramos ahí, se nos hacen eternos los minutos. Esto nos puede cansar, podemos pensar en rendirnos por lo agotado que nos podemos sentir. Pero existe una fuente inagotable de poder que sostiene, que alienta y que fortalece. Es la gracia del Señor que derrama sin escatimar a todo aquel que le busca, que se le acerca. Dios, por medio de su gracia, da todo lo que sea necesario para sobrellevar todas las dificultades. Y su gracia es suficiente, porque no es poder humano, es el poder de Dios en nosotros. Así que es esa fuerza ilimitada. ¿Ve? Que no necesitamos nada más que su gracia. En 2 Corintios 12:9-10 dice la palabra así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Les comparto que ya hace 23 años que he estado padeciendo en la salud y no han sido cosas sencillas. Llevo 2 cirugías de columna, tengo diagnosticadas 3 enfermedades autoinmunes, he tenido estados de semi-inconsciencia por la gravedad en la que me he encontrado. Tuve 2 veces cáncer, no tengo tiroides y la lista sigue y sigue. Claro que no ha sido fácil. Han sido días muy difíciles, agotadores y con incertidumbre, pero siempre con la paz, la gratitud y el contentamiento y esa esperanza puesta en el que guarda mi vida y la de usted también. En todo tiempo he podido ver la misericordia de Dios, he sentido su poder y su cuidado, pero sobre todo su presencia constante y esa gracia que fortalece, que sostiene, que anima. Su gracia ha sido suficiente.
y lo único que he necesitado. Su poder se ha hecho manifiesto y en él he sido fuerte, porque en esas debilidades su poder es perfeccionado. Y sí, doy gracias a Dios por todo lo que me ha permitido experimentar, porque más grande y más fuerte que el dolor y el agotamiento es su poder y su gracia en mí. A Él sea la gloria por siempre. El poder eficaz de Dios lo vivimos por su gracia mediante Jesucristo. ¿Y usted está dispuesto a que la gracia del Señor le fortalezca? Mire, ¿qué es lo que usted verdaderamente necesita? ¿O quiere contar solamente con sus propias fuerzas? Muy buenos días, Rebeca. Buenos días, Leti. Es un gusto saludarte. Gracias por lo que nos compartes. La palabra de Dios tiene un extraordinario poder, autoridad y capacidad para transformar nuestras vidas. Ella es espíritu y vida. Es el verbo creativo de Dios y su poder cuando entra en contacto con la vida del hombre y se pone de manifiesto al cambiar, moldear, reestructurar la vida de las personas. Muy buenos días, familia, para ustedes. Es un gusto enorme para nosotros que nos estén acompañando hoy en su programa Suena Familiar. Mire lo que nos enseña 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Permítanme contarles una historia. En el Medio Oriente, una pequeña niña quedó atrapada en lo alto de una cima. Vinieron a su rescate expertos y, por supuesto, con el equipo especializado. Y aún así les fue difícil y no se animaban, aunque lo intentaron varias veces. No podían subir debido a lo escarpado y peligroso del lugar. Luego llegó una pequeña mujer sin experiencia y sin el equipo adecuado. Ella osadamente subió hasta la cima. ¿Quién cree usted que era esa mujer? ¿Podría usted suponerlo? Sí, esa atrevida mujer que sin experiencia tenía la motivación. Estoy segura de que usted ya lo imaginó. Su madre. ¿Qué la motivó y por qué lo hizo? El amor. Sí, definitivamente no midió el peligro. Ella iba motivada por el amor a su pequeña hija. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Analicemos este versículo. Estas 3 virtudes vienen del Espíritu Santo de Dios. Cobardía dice que es falta de ánimo y valor. Esto, por supuesto, no viene de parte de Dios, porque Él lo dice, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Poder. Definición. El significado bíblico de poder es la capacidad de lograr, realizar tareas. El término en hebreo denota que puede referirse a que algo es capaz de perdurar y ser fuerte. Amor, capacidad de dar todo sin pensar en uno mismo. El amor es la fuerza más poderosa de este mundo, según lo dice el versículo de 1 de Corintios 13:8. En donde dice que el amor nunca deja de ser. Además, la Biblia dice que Dios es amor y el amor es una característica fundamental de Dios. Nada es más valioso que el amor. Dominio propio. En términos generales, tener dominio propio es saberse controlar. Sin embargo, en la Biblia tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Mientras más permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, más crecemos en el área del dominio propio. Gálatas 5:16 al 25 expresa muy bien esta idea. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En contraste, miren lo que dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este es el verdadero poder eficaz de Dios que transforma familia. Dice el Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Este versículo tan corto, pero con tanta enseñanza y aplicación a mi vida, pues muchas veces por lo que me he preocupado tanto, al paso del tiempo veo la buena mano de Dios protegiéndome, sustentándome y a pesar de todo, a pesar de mí misma, amándome. ¿Por qué te abates, alma mía? Cuando el creyente vive momentos de angustia y aflicción, la Escritura siempre nos orienta en lo que tenemos que hacer, de manera que nuestra alma encuentre quietud, y para ello la instrucción será orar, entrar en comunión con nuestro Creador, poner nuestras cargas en sus manos todopoderosas. El Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Familia, tenemos a nuestro alcance sus promesas, su palabra para caminar en confianza y esperanza delante de que tanto nos amó y nos ama. Familia, una vez más queremos recordarle que usted es muy importante para Dios y para nosotros, y es nuestro deseo acompañarles en oración. Si usted está pasando por algún quebranto o necesidad, ponemos a sus órdenes los medios de comunicación a los cuales usted puede ponerse en contacto con nosotros. Si le es posible, por favor, tome nota. WhatsApp 811-590-9879. 811-590-9879. Puede dejarnos una nota de voz o un mensaje como usted guste. También puede encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como Suena Familiar. Por favor, dele me gusta, inscríbase y active la campanita para que le lleguen nuestras notificaciones inmediatamente. Además, si usted así lo desea, comparta con otros esta información. Continuamos. Estamos de regreso con el tema El poder eficaz de Dios que transforma. ¿Quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Romanos 8, 31 y 32. Estoy totalmente convencida de que los cristianos somos la única clase de persona que ha vencido todas las cosas, que ha ganado una batalla y una guerra sin siquiera haber peleado. El Todopoderoso ya hizo todo lo necesario para que nadie nos pueda hacer frente si Él está con nosotros. No es extraño ni nuevo que muchas personas piensen que podemos ser engreídos o que nos falte humildad por el hecho de que siempre tengamos una buena actitud, un buen estado de ánimo y una confianza extrema en aquel que nos llamó. No tenemos que decir mucho, simplemente que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, la tristeza no te puede hacer frente, pase lo que pase, ni la depresión, ni el desánimo, y por último, ni los enemigos tanto físicos como espirituales.
Y lo más excelente de todo esto es que nuestra victoria, nuestra felicidad y estabilidad proceden del Calvario, de la cruz del Calvario. Ahí donde Jesucristo venció la muerte y con Él nos da la victoria a nosotros también. De la decisión del Padre al no escatimar a su unigénito. No escatimar significa que no midió el precio. No dijo, ellos no merecen nada porque son unos pecadores, sino que se despojó y se dio por todos nosotros. Por eso, ya no tenemos que preocuparnos por nada, ni siquiera por los que están en nuestra contra, porque en Cristo ya nos fue provista la victoria. En Él y solo en Él tenemos todas las cosas y más allá, mucho más allá de lo que necesitamos. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Veamos lo que dice Romanos 8, versículos 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como cristianos, somos sometidos a muchísimas pruebas. A veces salimos de una o a veces ni alcanzamos a salir de una cuando ya estamos comenzando otra. Pareciera que esto no tiene fecha de expiración y podemos estar en frustración o desesperación. Sentimos que el amor de Dios ya no está con nosotros porque decimos, Dios, ¿por qué no termina esta prueba? Si dices amarme tanto, si me has hecho promesas, ¿qué pasa, Señor? Déjame decirte que una de las mayores victorias del cristiano es padecer por Cristo, padecer por la fe en Él. El versículo 33 es demasiado poderoso. Mira cómo dice esta versión. Pero por seguirte siempre nos han masacrado, nos han tratado como ovejas en un matadero. Estamos advertidos, ¿verdad?, de que por seguirlo a Él hemos de pasar por tantas cosas difíciles. Pero, ¿de qué serviría ser más que un vencedor? Sin problemas que enfrentar, persecuciones, deudas, situaciones familiares que Dios restaure, provisión en medio de la escasez, vestido en medio de la desnudez, etcétera, y tantas cosas más. Así es que es necesario tener una evidencia de que somos más que vencedores en Cristo. Por eso, seca tus lágrimas, desecha la depresión y levanta tu cabeza, porque es maravilloso y victorioso padecer por Él. ¿Qué nos hace ser más que vencedores? Cada una de esas evidencias, precisamente, de que hemos vencido y que vivimos por encima de las tormentas, solo son posibles porque el amor de Dios nos sostiene. De otra manera, nada sería posible. Y eso es ahora cuando entendemos que más allá de mi fe, para que las cosas sucedan, está el amor de Dios hacia mí y hacia todo el mundo, en especial a los que se han dejado quebrantar por Él y han decidido seguir su llamado. El amor de Dios va más allá de todo entendimiento humano. Dios te ama siempre de la misma manera, porque su amor es perfecto. No nos ama más por obedecer, aunque eso nos haga obtener beneficios, como tampoco nos ama menos por desobedecer, aunque esto haga enfrentar consecuencias. Su amor no tiene sombra de variación, no depende de lo que hacemos o que dejamos de hacer. Y lo mejor de todo es que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. El saber quién es Dios y quién soy yo en Él es lo que me hace vencedor. Y por eso no es por méritos humanos, sino porque el amor de Dios me ha alcanzado. Qué incomparable amor del Señor por nosotros, Rebeca. Qué maravilloso es esto, incomprensible. ¿Verdad que sí, Rebeca? Gracias por lo que nos compartes. Estamos de regreso. Gracias, Leti, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
el poder eficaz de Dios que transforma. Estamos convencidos que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Seguramente usted ha visto transformaciones de casas, por ejemplo, autos o de algunas celebridades. Hemos visto que pasan por una transformación increíble. Nosotros mismos nos transformamos. Veo fotos de hace 20 años o más mías y no luzco igual que antes. Definitivamente el paso del tiempo pues hace la diferencia. Las orugas, por ejemplo, se someten a holometabolismo. Mientras están en el capullo o crisálida, durante esta fase la oruga se somete a un número abrupto de cambios físicos drásticos. Se desarrollan alas, le brotan piernas y pierde muchos de los pelos espinosos que inicialmente cubrían su cuerpo. También sufre cambios internos. Los insectos no se duermen mientras están en sus capullos o crisálidas. Y algunos incluso se pueden mover un poco o hacer ruidos para alejar a los depredadores. La oruga se mantiene en esta etapa de metamorfosis durante 9 a 14 días. Sabemos por el proceso por el que la mariposa pasa de ser una oruga en un capullo y con mucha dificultad intenta salir de él. Pero luego que lo logra se convierte en una hermosa mariposa. ¿Qué cree usted que pasaría si le ayudáramos en este proceso? Pues no se cumpliría su hermosa transformación. ¿Está de acuerdo conmigo? Así sucede con nosotros, familia. Tenga presente esto siempre. Aquel quien la buena obra empezó será fiel al terminarla. Este es un coro antiguo que entona Steve Green. Dice, aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó, aquel a quien la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Cuando somos obedientes a su voz, al poder eficaz de Dios, Él nos transforma. ¿Recuerda usted a Pablo? ¿Cómo fue? Un perseguidor de la iglesia. Pablo era un judío estricto, fariseo, hijo de fariseos, celoso del cumplimiento de la ley, estudiante de Gamaliel, respetado por todo el pueblo. Estaba absolutamente convencido de su propia justicia, de que estaba haciendo lo correcto. En el libro de los Hechos, Pablo menciona que perseguía a la iglesia en un grado extremo. La imagen es de un hombre enojado y violento. Él mismo evidenció y aprobó el apedreamiento de Esteban, uno de sus discípulos. Arrastraba a los cristianos y los echaba en la cárcel, y cuando eran condenados a muerte, daba su voto contra ellos. Esta historia se relata en Hechos 7:58, 8 del 1 al 3. Y en Primera de Timoteo 1, 13 al 16 dice así: Él se refiere a sí mismo como blasfemo y agresor, el peor de los pecadores. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Dios intervino en el camino de Pablo. De hecho, Pablo seguía persiguiendo a los cristianos aún hasta las ciudades extranjeras. Cuando Jesús le habló de camino a Damasco, esto se relata en Hechos 26 del 11 al 14. Léalo, por favor, seguramente le va a ser de mucha bendición. Dice la Biblia que le abrió los ojos y le dio un nuevo corazón. Fue lleno con su espíritu y recibió revelación a través de Cristo mismo. Pablo fue transformado hasta convertirse en siervo, dispuesto a sufrir y dar su propia vida por la causa de Cristo y su evangelio. Y así mismo sucedió. Pablo tuvo que padecer por causa de Cristo. Él es ahora el perseguido, maltratado, humillado y rechazado a causa del evangelio. Fueron muchas las aflicciones y pruebas que Pablo tuvo que enfrentar.
transformándolo en un hombre más dócil, compasivo y lleno de gracia, consagrado en humildad para seguir la dirección de su Salvador. Ahora, como siervo, Pablo aprende a vivir para Cristo, en obediencia, sin importar las circunstancias. Incluso estando en prisión, escribe el más completo tratado acerca del gozo y contentamiento cristiano, la Epístola de Filipenses. Dios inspiró al apóstol a escribir de esto, porque la experiencia y la realidad de su salvación no estaban reservadas solo para él, están disponibles para todo cristiano. Mire lo que dice Filipenses 1:21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Una vida transformada por el poder eficaz de Dios le abrió los ojos y le dio un nuevo corazón. Fue lleno con su espíritu y recibió revelación a través de Cristo mismo. Pablo fue transformado hasta convertirse en siervo, dispuesto a sufrir y dar su propia vida por causa de Cristo y de su evangelio. Familia, oramos a Dios para que usted junto con nosotros seamos transformados por el poder eficaz de Dios, para bendecir y ser de bendición a otros. Si usted desea tener un compañero o compañera de oración, póngase por favor en contacto con nosotros al WhatsApp. Usted ya lo conoce, 811-590-9879. Nos despedimos de ustedes sus servidoras Leti Cantú y Rebeca López y todo el equipo de Suena Familiar. Una vez más, le damos las gracias por su amable compañía. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros, envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that